Gracias por acordarme. Les decía, Platón y Aristóteles tienen una gran influencia en el mundo antiguo. No quiere decir que como son famosillos en filosofía y, ¿verdad? Y tienen buenas ideas en algunas cosas, todas sean buenas ideas. Entonces, les cuento como algún par para que pensemos que son hijos de su tiempo también y que, pues, bueno, no tienen un conocimiento en un montón de temas como nosotros, entonces, pues, bueno, se les escapan muchas cosas. Por ejemplo, Aristóteles justifica la esclavitud y durante mucho tiempo los argumentos de Aristóteles se utilizan para justificar la esclavitud. Y bueno, eso llega incluso hasta la conquista de América, ¿verdad? Por ahí todavía andan dando vueltas los argumentos de Aristóteles para justificar por qué los aborígenes americanos, pues, naturalmente merecían ser esclavos. Eh, Argumentos totalmente inválidos a la luz de los derechos humanos, ¿verdad? De hoy en día. Pero bueno, Aristóteles durante 1000 años fue el filósofo favorito de la Iglesia Católica y era como el referente. Platón también fue bastante querido por la Iglesia Católica porque San Agustín retoma el pensamiento de Platón y Santo Tomás retoma el pensamiento de Aristóteles y los, por decirlo así, los aprovechan como base filosófica para muchas de las doctrinas cristianas. Y pues bueno, hasta la fecha de hoy, muchas ideas del cristianismo son de Platón y Aristóteles, ¿verdad? Cristianizadas. Entonces, llegan hasta nuestros días y como en el mundo antiguo el, el valor de la filosofía se redujo en el contexto de la religión, digamos que los planteamientos de Platón y Aristóteles fueron como una forma de filosofía que llegó a la Edad Media por medio de la religión, y en la Edad Media se decía que la filosofía era sierva de la teología. Entonces, pues bueno, conforme va avanzando, eso empieza a cambiar un poco y ya les cuento cómo cambia. Se me olvidaba también comentarles antes que tanto Platón como Aristóteles, por ejemplo, no tienen una buena opinión sobre la democracia. No son demócratas convencidos. Señalan que la democracia es una forma degenerada de gobierno porque gobiernan la mayoría y no los mejores, ¿verdad? Ellos son, en ese sentido, son más aristócratas eh, porque dicen, bueno, no, que nos gobiernen los mejores, ¿verdad? La democracia es un invento de los políticos militares griegos, ¿verdad? De Pericles principalmente. Pero los filósofos como que lo veían como con recelo, ¿verdad? Esa idea de que gobierne la mayoría, el pueblo como que, digamos, puede que no sea muy listo, por decirlo así. Ahora bien, también hay que entender que los ciudadanos griegos eran, por decirlo así, personas con territorio, con algún tipo de propiedad privada, y no todos eran ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, no era una democracia inclusiva con las mujeres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los ciudadanos griegos eran hombres. ¿Por qué les cuento eso? Porque nosotros a veces, como nuestra cuna cultural viene de Grecia, alabamos la democracia y consideramos que la democracia griega es como el modelo de sociedad, y era una democracia basada en la esclavitud y que las mujeres no contaban, ¿verdad? Entonces, hay que leerlo en su propia época, ¿verdad? Eso era como cuando Oscar Arias decía que Costa Rica tenía una democracia centenaria y es como, pero y la guerra del 48 y otro montón de cosas, es como, santo, tan democráticos no somos, ¿verdad? Se idealiza mucho la democracia tica y la democracia griega. Eh, ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. No. Bueno, les decía, esto se los cuento porque las ideas sobre el control y sobre el cómo organizar la sociedad ya están en Platón y Aristóteles, ¿verdad? Ya tenemos como grandes modelos de cómo debería ser la sociedad, cómo debería organizarse. Eso, pues, va paralelo a los imperios del mundo antiguo, que se van agotando, van cambiando las guerras, ¿verdad? Van haciendo que caigan y surjan imperios. Y uno de los grandes imperios es el Imperio Romano, ¿verdad? Grecia es como ese momento, digamos, de cuna de la filosofía y de la lógica y de todo esto. Y conforme van pasando el tiempo,
digámoslo así, esa raíz cultural griega va influyendo en el mundo romano y va formando, por decirlo así, una sociedad romana como basada en el modelo griego, que le va agregando otro montón de cosas conforme el imperio romano se va extendiendo, pues va incorporando cultura, de, no sé, conocimientos, artes de, pues, de todos los lugares que va conquistando y se hace, digámoslo así, una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Es como el centro del mundo. Y va imponiendo entonces una forma de organizar la sociedad con, como el imperio se va expandiendo, digamos, su forma de gobierno. Pero bueno, como todo imperio, empieza a decaer, ¿verdad? Con, digamos, una transición al cristianismo que también hizo, por decirlo así, que lo que les decía antes, que alguna parte de esa filosofía platónica aristotélica, pues quedara ahí, digamos, dentro del imperio cristiano, digámoslo así, y durara un poco más, ¿verdad? Claro, posteriormente dirán los traductores, esas traducciones eran como muy religiosas y como no tan filosóficas, o más bien como que la filosofía se acomodó mucho. Sí, eso es válido, pero bueno, eso fue lo que pasó, ¿verdad? No, no es que hubiera sido mejor de otra manera, sino que así fue como pasó la historia. Cuando el Imperio Romano, digámoslo así, empieza a decaer y se cristianiza y después, bueno, ya surge la división del imperio y cae el Imperio Romano de Occidente, Europa, digamos, el centro de Europa entra en lo que se conoce como la Edad Media, ¿verdad? La Edad Media, digamos, va de la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces, lo que determina esos 1000 años, digamos, es cuando cae una parte del imperio y cuando cae la otra parte. Y bueno, hay otras cosas ahí, ¿verdad? La imprenta y otro montón de cosas. Pero tenemos un periodo durante aproximadamente 1000 años donde la Iglesia Católica toma el mando por lo menos del mundo eurocéntrico y dice, aquí se hace lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, pues entra, digamos, en una etapa donde la sociedad se vuelve teocéntrica y pone a Dios en el centro de todas las cosas para poder organizar la sociedad, digamos, según cómo Dios considera la mejor forma de organizarlo. Y bueno, ustedes dirán, profesor, pero hay un montón de críticas porque, pues bueno, ahí hubo muchas prácticas inhumanas, sí, claro que sí. Pero bueno, ese fue el modelo totalitario de la Edad Media que todos esos grandes modelos han sido totalitarios, ¿verdad? Pues no crean que el Imperio Romano era como que muy pacífico. Y bueno, igual que le pasa al Imperio Romano, la Iglesia pierde poder y hacia ya la caída del Imperio Romano de Oriente, cuando en Constantinopla cae el imperio, todos los sabios que quedaban de aquel lado del imperio empiezan a regresar al centro de Europa y pues traían entonces otro montón de conocimiento de Platón, de Aristóteles, del griego, que se había quedado como del otro lado del imperio, porque pues allá quedaron los sabios, ¿verdad? Cuando cae el imperio de Occidente, pues como que las personas que tenían ese conocimiento del mundo antiguo se van para otro lado, se quedan allá 1000 años y cuando cae la parte del imperio hay como mucho flujo de intelectuales, digámoslo así, que conocen el mundo antiguo, entonces renace el mundo antiguo, el mundo griego, latino, griego y romano, y esa es como una de las causas del renacimiento en Europa. La caída del imperio de Oriente hace que regresen los sabios al centro de Europa y empiezan entonces pues a influir en el pensamiento, en las artes y pues la iglesia va perdiendo poder. Curiosamente por una pandemia, por la peste negra, digamos que la iglesia no pudo atender mucho la pandemia, entonces perdió muchos fieles. En fin, el asunto es que en el Renacimiento renace mucho del interés griego y romano por las artes, por el ser humano, por la filosofía, por la matemática, etcétera, etcétera. Entonces aparecen ya otras ideas de cómo organizar la sociedad, muchas recicladas, digamos, del mundo antiguo, pero también que ya hay como más elementos, por decirlo así, técnicos, ya hay
2000 años después, no, 1500 años después, o sea, ha pasado ya mucho tiempo, hay mucha más información, hay mucho más recurso y las artes empiezan a florecer mucho, realmente. El Renacimiento se caracteriza por ser un periodo de crecimiento artístico, intelectual, ¿verdad? En la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en los libros, en la poesía, etcétera, etcétera. Se renueva el mundo, renace el mundo. Esa sociedad que renace empieza a imaginar cómo sería la sociedad ideal, ¿verdad? Y aparece entonces, voy a brincar un poquitico por acá, aparece en 1516 un librito que se llama el libro de Utopía, que lo escribe un inglés, un filósofo inglés, Thomas More, que dicho sea paso de santo de la Iglesia Católica también, porque fue torturado, en fin. Es curioso, hay varios filósofos que son santos. Y bueno, este señor publica el libro de Utopía, que presenta, digamos, por primera vez en el mundo europeo la idea de una sociedad ideal. Esta sociedad ideal es una sociedad, digamos, basada en la ciencia y la tecnología, con acceso a la salud, con acceso al conocimiento. Era, digámoslo así, el mundo ideal. Piensa en alguien que está en 1516 e imagina cómo será la sociedad ideal, ¿verdad? O sea, era una sociedad futurista con un montón como de tecnología y de elementos cargados de imaginación, pero como tratando de exprimir, digamos, la razón para sacar cómo podría ser la sociedad ideal. Y bueno, en el Renacimiento entonces ya surge el concepto de utopía, ¿verdad? Y después de Moro van a venir otros pensadores, otros filósofos que van a también pues a señalar cómo sería la sociedad ideal, pero también cómo entonces debería ordenarse esa sociedad ideal, cómo sería la mejor forma de organizar la sociedad para que, pues bueno, tengamos una buena convivencia. Entonces, resurge el mundo antiguo, se impulsan las artes, las ciencias, y se impulsa también la creatividad política y las formas de pensar cómo organizarse, ¿verdad? Políticamente, socialmente. En Inglaterra, y vean que les señalo varios temas o filósofos de Inglaterra, porque la película, por ejemplo, es en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, digamos que hay como una mini historia de filosofía política de Inglaterra, porque Thomas Hobbes es inglés y propone el concepto de utopía, porque Tomás Moro, propone el concepto de utopía, porque Thomas Hobbes propone algunas ideas sobre el control y el poder en la sociedad. Entonces, digamos que eso es como una clase también de historia de la filosofía inglesa política, ¿verdad? Ok, les decía Thomas Hobbes, yo creo que algo lo comentaba de Thomas Hobbes cuando en la primera clase les hablaba de los modelos antropológicos. Thomas Hobbes dice que el ser humano es un ser egoísta por naturaleza. Y como es egoísta, entonces los gobernantes tienen que tenerlo controlado, vigilado, y si se comporta mal, pues de ponerle su castigo merecido para que el resto de personas que también son egoístas, pues no vean que se sale con la suya. Entonces, Thomas Hobbes propone un modelo de organización política basada en esa antropología, ¿verdad? Que el ser humano es egoísta. Y en estos años, pues todavía las monarquías, los reyes tienen mucho poder. Los reyes basan su poder, digamos, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Los reyes son un vínculo entre Dios y los seres humanos, donde Dios dice, ese es mi representante y él sabe, digamos, cómo ordenar mejor el asunto. Bueno, la forma de organizar la sociedad en sus momentos era así, con reinos, ¿verdad? Con reyes. Pero acá empieza a cambiar, porque ya la religión como que va perdiendo su poder, como que se va viendo que los reyes se benefician a sí mismos y no jalan tan parejo para la sociedad, ¿verdad? Y Thomas Hobbes, bueno, en este contexto lo que propone es que la sociedad tiene pues que tener un contrato social donde las personas cedan una parte de su libertad para obtener seguridad y, digamos, orden social. Esta idea no es propia de Hobbes, viene de Rousseau y viene de otros pensadores, pero Hobbes señala, pues, cómo debería ser el Estado que organiza ese contrato, ¿verdad? Y la obra clásica de Hobbes se llama El Leviatán, o sobre la materia, forma y estructura de un Estado cristiano, no sé qué, no sé cuánto, ya se me olvidó.
Él dice cómo debería ser un Estado incluso cristiano, ¿verdad? Él está pensando todavía en un Estado con religión oficial porque él no se quiere meter en problemas con los reyes, ¿verdad? Tampoco es tan tontillo como para llevarle la contraria a los reyes y, ¿verdad? Que lo vayan a colgar. Entonces, construye una visión de cómo sería el Estado. Sería un Estado, digámoslo así, controlador, hasta cierto punto totalitario, que mantendría a la gente a raya, como si se quieren pasar de listos, ¿verdad? Y señala que eso debería ser un acto voluntario de los seres humanos, ¿verdad? Ceder un poco de esa libertad al Estado. Acá empieza entonces la idea de un Estado que resuelve los problemas o que atiende los problemas de la sociedad. Y esa idea va a ir modificándose, pero se va a mantener hasta nuestros días. La idea de que las sociedades deben ser estados, ya no reinos, sino estados modernos, ¿verdad? Con un gobierno. Hay un montón de cambios porque algunos gobiernos todavía, como el inglés, por ejemplo, todavía tienen la figura de los reyes, ¿verdad? La reina Isabel, solo que ahora la reina, digamos, es un funcionario más del Estado, un funcionario privilegiado, dicho sea de paso, pero digamos que ya no es la cabecilla del Estado, sino que es un funcionario, digámoslo así, top del Estado. ¿Por qué? Porque señala Hobbes que el soberano sería aquella persona que, por decirlo así, gobierna sobre la masa. Esa idea durante mucho tiempo se encarnó en los reyes, ¿verdad? Los reyes soberanos, por ejemplo, Luis XIV de Francia dice, el Estado soy yo. Como diciendo, yo represento a todo lo que Francia es. Es como darle mucho poder a una única persona, ¿verdad? No quiere decir que los líderes no tengan mucho poder, claro que lo tienen, pero ahora se considera que el soberano no son los presidentes, no son los reyes, sino que es, digámoslo así, el pueblo, que delega, digamos, en estos representantes la soberanía y la toma de decisiones. Pero digámoslo así, el poder está en el pueblo, es el discurso que uno le mete en verdad aquí cuando lo explican la democracia y esto. Sí, parece que sí, ¿verdad? Tenemos como ese ajuste ya en la actualidad. Durante mucho tiempo el pueblo obedecía, ¿verdad? No tenía como esa soberanía, ¿verdad? Ahora bien, Thomas Hobbes entonces va a señalar que las sociedades tienen que ser estados, ¿verdad? Y que tienen que, hasta cierto punto, reprimir a los ciudadanos que no quieran jugar con las reglas del Estado y que, bueno, que va a haber una persona que va a ser el encargado de liderar, digamos, esa organización social. En Hobbes, el soberano era el rey, les decía, pero eso va cambiando y quizás el cambio más conocido, más drástico es la Revolución Francesa, ¿verdad? Donde, pues, incluso parte, como los historiadores cuentan las épocas, y de la Revolución Francesa en adelante entramos en la época contemporánea, donde, pues, se entiende que religión y Estado tienen que separarse, ¿verdad? En Francia, pues, lo que pasa es que dicen, no, suave un toque, ya los reyes, ya estaba el pueblo francés cansado de comer pan añejo y que los reyes comieran, ¿verdad? Filet mignon. Y pues bueno, deciden quitar el poder de los reyes violentamente, ¿verdad? Les cortan la cabeza en la guillotina a, sí, a Napoleón y a María Antonieta. Y bueno, después de eso, tienen, digamos, como que la idea de que el gobierno sea laico y que se separe la iglesia del Estado. Esa idea, digamos, que nace ahí en la Revolución Francesa, es, sí, es muy común en la mayoría de gobiernos. Algunos gobiernos todavía mantienen el vínculo con la religión, entonces, pues bueno, los ajustes no son parejos en todo lado, ¿verdad? Hay diferentes formas de organización. El punto es que todas tienen como la base de ser un Estado moderno, ¿verdad? Entonces, se separa la iglesia del Estado y se entiende que los estados ahora, pues, van a dar esa cohesión social, esos beneficios sociales, sin ser, digámoslo así, tiranizados, aunque siguen habiendo tiranos y dictadores, pero bueno, en la teoría no, ¿verdad? En la teoría no debería pasar así. Les decía antes que el concepto de utopía nace por allá por 1516,
Pero con las utopías nacen también, digamos, sus contrarios, las distopías. Las utopías, les decía, es cómo se imagina la sociedad ideal. Literalmente, la sociedad ideal no existe, es un no lugar, ¿verdad? La utopía significa, este es un prefijo negativo, u, y topos, aquello que no existe, ese lugar no existe, ¿verdad? Un filósofo costarricense tiene un libro muy interesante, particular, que se llama El imposible país de los filósofos. Es como decir, eso es un ideal, ¿verdad? Las utopías no son reales. Todas las sociedades tienen problemas, todas las sociedades tienen situaciones conflictivas, ¿verdad? Por N cantidad de razones. Las utopías son, digámoslo así, una bonita idea regulativa de cómo debe ser la sociedad. No, como no existe, no es un concepto, digamos, nosotros no podríamos conocer una utopía real. Lo que podemos hacer es imaginar cómo serían las utopías. Ahí cuesta mucho ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, se vale soñar, dice el dicho, ¿verdad? Podemos soñar cómo sería una sociedad ideal sin conflictos entre la OTAN y Rusia, por ejemplo. O sin conflictos entre, no sé, palestinos e israelitas, por decir otro. Acá quiero que hagamos una mini actividad, chiquillos. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No. Bueno, quiero que hagamos una mini actividad sobre el concepto de utopía. Quiero que veamos dos videos de, bueno, donde explica don Eduardo Galeano para qué sirve la utopía. Ahí, ahí. Dos videos, les decías, de don Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo ya fallecido, pero digámoslo así, caracterizado por sus denuncias de filosofía política. No sé si alguien lo conoce, pero bueno, tiene libritos bastante interesantes. Uno de sus más famosos se llama Las Venas Abiertas de América Latina, y otro que a mí me gusta mucho se llama Fútbol a Sol y Sombra, porque el fútbol es un tema bien, bien interesante, como fenómeno social, ¿verdad? Y como deporte también. Ok, les decía, vamos a ver, pero creo que ustedes no están viendo todavía esto, ¿verdad? Vamos a ver dos videos de don Eduardo Galeano. Uno primero cortito, donde él explica para qué sirve la utopía. Creo que ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Me confirman, nada más, chiquillos, por favor. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, vemos primero ese, para qué sirve la utopía, y después vemos el otro y les explico qué me interesa que hagamos. Perdón, porque no le había compartido el sonido. Vamos otra vez. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, que cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve?
para eso, para caminar. Ok, vamos a ver ahora otro video de Eduardo Galeano. Esta es como el primer paso, digamos, entender que la utopía nunca la vamos a alcanzar, pero nos ayuda, digamos, como a movernos hacia una sociedad mejor, ¿verdad? Siempre puede ser mejor la sociedad, siempre puede ser peor también, pero bueno, la idea es que mejore. Entonces, dentro de 100 años, ¿va a ser mejor o peor la sociedad? Esperemos que mejor, pero podría ser mucho mejor, estoy totalmente seguro, y dentro de 500 años todavía se podrán mejorar muchas cosas. Esperemos que todavía exista la civilización humana dentro de 500 años. Ahora, don Eduardo Galeano nos va, digamos, a señalar algunas ideas que él tiene, digamos, en mente cuando piensa la utopía. ¿Qué sería la utopía para él? Este es un poquito más como de, qué sé yo, como de poesía filosófica, reflexión, un poquito más como más corrongo, digamos, un poquito así como más sensible, ¿verdad? A mí hay muchas cosas que me dan mucha gracia, otras que me dan como tristeza. Pero bueno, lo que quiero es que tratemos después de hacer un ejercicio parecido, ¿verdad? De pensar, imaginar cómo sería la utopía para ustedes, para mí. Yo tengo algunas ideas de cómo sería mi utopía, pero bueno, quiero que entiendan, digamos, lo que él está haciendo para que ustedes después practiquemos a hacer algo similar. Y desde ya entonces, chiquillos, piensen cuál sería la mejor forma de organizar la sociedad, cómo sería la utopía para ustedes, ¿verdad? Veamos lo que él nos señala y después, pues bueno, comentamos un poco cuáles serían esas ideas que ustedes y yo tengo por ahí. Está bien, pónganle atención entonces. Siempre me quedo con la duda si compartir audio. Mejor reviso. Ok. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero.
La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. ¿Qué tal, chiquillos? Muy corrongo. Vean, pues la dinámica que quiero establecer es lo siguiente. Quisiéramos como mini grupitos, ¿verdad? De 5 personas, bueno, ni tan minis. Grupitos de 5 personas para que ustedes conversen entre ustedes rápidamente. ¿Cuáles son esas ideas que ustedes consideran que son infaltables, que no pueden faltar en una sociedad ideal, ¿verdad? ¿Qué debería pasar en una sociedad ideal? Lo difícil no es a veces imaginar eso, sino ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, voy a hacer los grupos. Esto es una dinámica rápida, ¿verdad? Como para que ustedes hablen entre ustedes y después conversamos un poquito entre nosotros. Entonces, yo, como es tan rápido, no me voy a meter en los grupos, nada más les voy a dar 5 minutos para que ustedes conversen qué ideas aportarían ustedes a la utopía, cómo debería ser la utopía. ¿Está claro esto? Sí. Tomo el silencio como un sí. Sí, profe, todo claro. Listo. Entonces, van a quedar como 4 o 5 personas por grupo. Comenten lo que ustedes quieran, chiquillos. No hay como, digamos, no tienen que ser así como cuestiones como ya más románticas, como el video. No, no. Si ustedes quieren poner, digamos, algo como mucho más técnico, más precisión, pueden hacerlo, ¿verdad? 5 minutos para que conversen sobre esto y después regresamos acá a las 4:55. Ya están abiertos los grupos, chiquillos. Por favor, ingresen ahí y comenten un ratito.
Ok, chiquillos, bueno, vamos a ver. Eran 5 grupos, entonces, pues me gustaría por lo menos que me digan por grupo o voluntariamente, pero al menos 5 representantes de cada grupo y después todos los que quieran, ¿qué elementos consideran ustedes que deben existir en una utopía? ¿Cómo sería esa utopía? Voluntariamente. Adelante, chiquillos, los escucho. Si quieren pueden comentar algo de las ideas del video o agregar alguna idea propia, pero los escucho. Vamos a ver. Del grupo 1, chiquillos, o sea, Daniel, Jocelyn, Simon, Samantha o Tamara, algo que quieran comentarnos. Profe, Adelante. bueno, nuestro grupo, bueno, nosotros hablamos mucho como de la libertad, de como que nosotros desearíamos como que una sociedad sea más o menos como que no sea muy autodestructiva y que como que cada uno pueda decir lo que quiera sin miedo a que los demás digan y ajá, como todo eso. De hecho, estamos muy de acuerdo como en ese tema de la libertad y que como que todo el mundo fuera como todo igual. Okay. Permiso, profe. Adelante. Bueno, nosotros estábamos como en el grupo 5 y en realidad solo nos dio como tiempo de responder las 2 primeras preguntas, entonces, ajá. Lo que consideramos que es necesario para que la sociedad sea mejor es como que sí o sí los valores estén bien definidos, digamos, que sean como estrictamente, bueno, tal vez estrictamente no, pero que se cumplan más, digamos, que el respeto, la solidaridad, la igualdad, se cumpla de una manera efectiva, no que solamente existan porque sí, sino que más bien se demuestren. Además de eso, consideramos que una sociedad, bueno, como sería la versión de la mejor sociedad posible, eliminaríamos la pobreza porque es algo que afecta bastante el mundo en general, entonces consideramos que es algo importante y luego que también consideramos el hecho de que cada persona sea como feliz con las decisiones que desea tomar, pero verdad, con límites, porque no es como que a mí me haga feliz ir a cazar animales, entonces puedo hacerlo, sino como respetar la decisión de cada persona, pero verdad, que sea como dentro de lo que es, bueno, Sin dañar a terceros. correcto. Esa es una discusión interesante, ¿saben? Porque vos lo señalás, bueno, a alguien le gusta ir de cacería. Di no, ¿verdad? O sea, qué felicidad más ingrata porque al final depende del dolor de otro ser vivo. Este es un argumento que le sirve, por ejemplo, a algunos defensores de las drogas que dicen, en la defensa y en la libertad del consumo de drogas no hay terceros que salen lastimados, ¿verdad? Y salen las mamás y dicen, no, sí, yo no quiero que mi hijo, ¿verdad?, se meta a drogas. El punto yo creo que es también la libertad para autodeterminarse y decir, bueno, yo quiero hacer algo, dígase, no sé, ir a cazar patos, pero voy a entonces como a tener, no sé, patos de hule, ¿verdad? Como para no matar patos reales, algo así, qué sé yo. Donde no salgan terceros lastimados, porque es uno de los problemas para ponernos de acuerdo. Tenemos varias ideas, pero muchas veces mis ideas y mis intereses y mis deseos chocan con la integridad, con los deseos, con la propiedad, con los intereses de otra persona. Y pues ahí es donde ya no hay como un acuerdo tan fácil. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más agregarían ustedes a esa sociedad ideal? Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, ¿verdad? Dicho sea de paso. Del grupo 2, Jesús, Jimena, Carla, Kun. Bueno, el grupo 2, bueno, nosotros comentamos, por un lado, en una sociedad más igualitaria,
Y por otro lado le agregamos el Internet, porque se ha visto en el transcurso de los años que el Internet se ha apropiado de las cosas que antes solamente se limitaban a lo físico, por así decirlo, como lo era el consumo de entretenimiento y el flujo de dinero. Bueno, ahora la propuesta es que el Internet sea declarado derecho humano, ¿verdad? Porque ahora, casi que toda la comunicación pasa por medio de la web. ¿Qué más, chiquillos? Grupo 3, Alex, Alison, Daniel Núñez, Daniel Ramírez, Gina, ¿algo que quieran agregar? Grupo 3 a la 1, a las 2. Grupo 4, Dylan, Eric, Justin, María Fernanda, ¿algo que quieran agregar? Bueno, profe. Bueno, Perdón. compañero. Ya, uy. Hable usted, compañero. Bueno, nosotros estamos en el grupo 3 debatiendo más bien de que una utopía no sería algo bueno para las personas, sino sería un castigo, por así decirlo, porque no podrían saber otra cosa más que ser lo que son. No habría esa superación, no habría ese desarrollo, ese avance. Entonces, quedarían limitados, como en el mito de la caverna, comentaba un compañero, y no sabrían qué hay más allá realmente. Entiendo el punto, es muy interesante, digamos, sí, que por decirlo así, ya el paraíso no se puede mejorar, ¿verdad? O sea, ya. Por eso les decía que es una idea regulativa, porque aunque podamos pensar cómo es la mejor forma de organizar la sociedad siempre va a tener conflictos, siempre va a haber algo que mejorar. Realmente siempre se puede mejorar. Idealmente podemos pensar como la sociedad perfecta, pero realmente no existe. Entonces, es como esa idea que va jalando, por decirlo así, el modelo de sociedad hacia adelante, porque cuando cumplimos ya con lo que pensábamos hace, no sé, 200 años, que era la sociedad ideal, 200 años después sabemos que la sociedad ideal tiene otro montón de cosas. Debería tener otro montón de planteamientos, como una mejora ad infinitum, ¿verdad? Hasta el infinito y más allá. Pero es un buen punto. O sea, lo que señalan es un muy buen punto. Y después iba a decir algo también, Eric, me parece, ¿o no? Profe, hablamos también de como la importancia de la seguridad, pero de la seguridad como que de vida de todos, o sea, no como tener como una policía, sino que todo el mundo fuera suficientemente educado y no tuviera que estarse choriceando o ganando a la gente, digamos, para vivir, entre otras cosas. Bueno, vean que esto, pues vamos, podemos conectarlo con lo que señalaba antes María Francine, si no me equivoco, una sociedad de valores reales, ¿verdad? No valores como cuando uno hacía pizarra de valores en el colegio, ¿verdad? Que ponía ahí respeto, solidaridad y en el recreo todo el mundo agarrado. Y los valores que no sean, digamos, palabras vacías, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos pensar en los valores de la Revolución Francesa. Fraternidad, igualdad. ¿Cuál es el otro? Ya lo dijeron antes, chiquillos. Libertad. Libertad, fraternidad, igualdad. En buena teoría, esos ideales de la Revolución Francesa son los ideales de la Europa de hoy en día, ¿verdad? Y del mundo entero, en realidad. Pero bueno, algo más que quieran agregar, chiquillos. ¿Cómo sería? Tal vez algo como más concreto, se vale soñar, ¿verdad? Usted diría, no, yo quiero que en la sociedad ideal, por ejemplo, existan veterinarias gratuitas. Sí, señor. Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué más? Keylor, adelante. Perdón. No, pero es que yo
había visto en varios lados que de alguna gente que tiene unas ideas de que para llegar a la utopía el ser humano tiene que estar más cerca de la naturaleza. Que, o por ejemplo, hay un juego que va de eso, que va de una sociedad que es una pequeña comunidad aislada en una isla. Digamos, todas esas personas no conocen lo que es el dinero, no, digamos, ellos viven sus vidas normal, todos se ayudan entre ellos y es como, sí, es como una utopía, todos son muy unidos y todos son felices así. Entonces, lo que el autor planeó en ese juego es que el ser humano digamos, para estar cerca de una utopía tiene que regresar a la naturaleza. Entonces, se me pareció un punto interesante, aunque yo no lo comparto personalmente. ¿Cuál es el juego? Mother 3 se llama. Sí, es que hay otro jueguillo como de niños. Yo no lo juego, pero como que va por ahí, creo que es Animal Crossing. Es como Ah, sí, animalillos no. ahí. Pero bueno, no, No, ese también es de Nintendo, pero sí es más, es como lo más serio que ha hecho Nintendo en cuanto a juegos. poneme el nombre por ahí para buscarlo, a ver qué tal. Miran, este tema lo han explotado los libros, las películas, los videojuegos. Es como parte de la cultura, digamos, pop, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Y pues creo yo que como el videojuego es más interactivo, también uno tiene como de un poquito como más de injerencia, digamos, en ese universo. Y pues bueno, creería yo que habría que darle la oportunidad. Mother 3. Ok. Y digamos, ¿qué tan caro es el juego? Es un juego premium. Bueno, solo no tocaría piratearlo porque no salió de Japón. Solo está ¿Sabes? para Japón. Sí, digamos, el tono del juego era tan raro que Nintendo no lo sacó de Japón. Ah, la puchica. Bueno, voy a buscar a ver qué tal. Gracias por la recomendación. Yo ya no juego tanto, pero sí me crié, digamos, con, con el arcade más que con la consola, pero bueno. Ok, ¿algo más que quieran agregar de cómo sería esa sociedad ideal? No. Bueno, vamos a entonces hacer el ejercicio, digamos, en el sentido contrario. ¿Cómo sería la sociedad, la peor sociedad para vivir? La sociedad más indeseable. Distopía es el antónimo de utopía y sirve, digamos, para lo mismo, para imaginar cómo sería la sociedad en la cual nadie quisiera vivir, ¿verdad? Las distopías, como les decía, pues bueno, se aprovecha mucho en el cine, en los videojuegos, ¿verdad? Por ejemplo, Matrix es una distopía. Uno podría pensar que Truman Show es una distopía y una utopía también, como a la vez. Varias películas juegan con esto. La mayoría tienen como un contexto futurista, ¿verdad? Pero también hay distopías como fantásticas o cosas así. Entonces, tenemos algunas características como que marcan las distopías, que son características de sociedades totalitarias, ¿verdad? Como un poquito más en el drive de la filosofía política. Las distopías van a ser sociedades muy controladoras, donde la persona que está en el poder, pues básicamente tiene bajo el zapato a los ciudadanos y limitan, digamos, lo que ustedes señalaban antes, la libertad de expresión, la libertad de culto, de organización política, etcétera, etcétera. Entonces, como que las cúpulas se alían en las utopías, entonces las cúpulas militares, las cúpulas religiosas y las cúpulas políticas, pues están como en sintonía en lo que hacen. Esta es como la estructura de la película también, ¿verdad? Una sociedad en el futuro donde los políticos, los religiosos y los militares están de acuerdo en subyugar a la sociedad. Estas ideas, pues bueno, ojalá fueran solo del mundo de las películas. Tristemente, pues tenemos muchos casos de la vida real donde, pues, la organización de una sociedad, de un país, pasa por, digámoslo así, una organización despótica que muchas veces la realidad se queda corta frente a la ficción, ¿verdad?
Entonces, si estudiamos la historia de las dictaduras de América Latina, nos salen como 700 películas así desgarradoras. O si estudiamos, no sé, el franquismo en España, o lo que pasa en Medio Oriente, o lo que pasa en Asia. Queda uno, digamos, con ganas de llorar, digámoslo así. Esta es una imagen de la película. Este es como el tipo, digamos, en el poder, en la película V de Venganza. Es el canciller Donald Sutler, digamos, en la peli. Y aparece aquí, digamos, en un análisis que me robé por ahí en una página. Por aquí se los pongo. Ah, no, ese no es. Por ahí pongo, creo, otro enlace. Y si no, me lo robé sin enlace, qué pena. Bueno, el asunto es que en la idea de la organización del Estado, yo les decía, los individuos le ceden libertad al Estado para obtener seguridad. En las distopías, digamos que ahora esto no funciona tan bien y ya los ciudadanos desconfían de que el Estado les dé seguridad, más bien el Estado funciona a través del miedo. Y ya por decirlo así, la población no solo teme a que sus vecinos, ¿verdad?, puedan, por ser seres egoístas, puedan causarle daño, sino que también teme al Estado. Entonces, digamos, se crea un monstruo. El leviatán, de hecho, es una palabra bíblica que es un monstruo marino, ¿verdad? El leviatán son las ballenas, ¿verdad? En el mundo antiguo, las ballenas, no sabíamos que eran ballenas orca, ballena blanca, ballena azul, todas estas, sino que eran monstruos marinos y les decían leviatán. En fin. Ahora entonces, digamos que esas dictaduras no organizan la sociedad, sino que más bien la desorganizan y subyugan a la gente, y ya las personas le tienen miedo pues al descontrol social y al control por parte del gobierno, ¿verdad? Es como México, que es un narcogobierno, entonces la policía es parte del narco, entonces no se sabe si son de los buenos o de los malos. Hay unas películas, hay una trilogía de hecho distópica sobre México, que si pueden verla, la verdad a uno pues le abre como un poco la mente a pensar México de otra manera. La primera se llama La Ley de Herodes, y de las otras dos ya no me acuerdo. Pero bueno, es una trilogía y son, como dirían los mexicanos, bien cabronas. Porque las distopías muchas veces tienen como ese contexto europeo o futurista. Pero en Latinoamérica tenemos mucho material para hablar de distopías, chiquillos, eso no tengan duda. Tenemos distopías que vienen del mundo de la literatura, ¿verdad? Algunas de las más famosas son 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit 411. 411 es, bueno. En fin, hay varias, dos de las más famosas, estas se contraponen acá, por decirlo así, se hace como un análisis comparativo. Y bueno, yo quería compartirlo con ustedes y hablarlo porque van a ver que hay mucho de esto en la sociedad. Por acá, digamos, son dos libros que también tienen sus propias películas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ustedes pueden buscar las películas también. Orwell escribe en 1984 que en su momento era futurista, digamos, era una sociedad futurista pensando en cómo sería 1984. Y Aldous Huxley escribe Un Mundo Feliz. Aquí tengo, Eric, adelante, una mano arriba. Profe, yo me leí 1984. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Has visto la peli? No. Bueno, ahí, tarea pendiente. Ok, bueno, Sí, Eric, sí. Eric nos puede ayudar, digamos, a comentar esto. Orwell, entonces, en esta peli prohíbe, digamos, teme que se prohíban los libros, ¿verdad? Que esto ha pasado en muchos momentos de la historia de la humanidad, ¿verdad? Desde el mundo antiguo hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que no es tan ajeno a lo que ha pasado, ¿verdad? Por otra parte, Huxley temía que no fuera necesario censurar libros porque nadie tendría mucho interés en leer, ¿verdad? Que tristemente también eso pasa, ¿verdad? Es como, si ustedes leen los informes del Estado de la Educación, el promedio de lectura de los costarricenses es muy bajo, casi que nulo, ¿verdad?
Y pues bueno, eso es una lástima porque hay libros muy buenos. Entonces, en fin, también pasa, ¿verdad? Orwell temía que se nos prive de la información, que esto no solo se nos priva de la información, sino que se nos malinforma, ¿ok? También pasa, esta es una escena de la peli, para los que vean la peli, esta es una escena donde, digamos, este es un dibujo a partir de una escena de la peli. Huxley, en cambio, temía que, igual, que se nos va a dar más bien tanta información que esa información, digamos, nos va a llevar a la pasividad y a la inacción, ¿verdad? Porque nos ahogamos más bien en un mar de información y morimos de sed de sabiduría, ¿verdad? Hay tanta información que todo se vuelve como banal. Orwell, por otra parte, tengo un comentario por acá, dice... José Andrés, no sabía que había otro video de esto. Bueno, al rato estoy haciendo aquí yo diciendo tonteras y hay un video que lo explica mejor. Pero bueno, gracias. Lo voy a revisar. Deben haber un montón de comparaciones sobre estas, mucho mejores que la que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero como esto es un curso introductorio, lo que quiero es introducirlos a esto y que ustedes, pues, lo exploren más adelante. Orwell entonces temía que se nos ocultara la verdad. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Huxley temía que la verdad fuera negada por un mar de irrelevancia, es decir, que en medio de tanta cosa no podamos distinguir, digamos, la aguja de la paja, ¿verdad? Que, pues en medio de tanta información sobre, no sé, lo mal que lo pasa Keylor Navas en el París, uno podría, no sé, informarse un poco más sobre, qué sé yo, conflictos políticos, ¿verdad? Orwell temía, digamos, a que la cultura fuera un asunto captivo, ¿verdad? En una cultura de la hipervigilancia, de la hipercensura, mientras que Huxley temía que más bien la cultura se trivializara tanto que únicamente como que tuviéramos el interés por las sensaciones, nada profundo, todo como a lo rápido, a lo superficial. Y aquí me cae un poquillo mal eso porque hablamos de los videojuegos digamos que son también un ingreso al mundo de las humanidades, por decirlo así, igual a las redes sociales, igual a televisión. ¿Qué es lo que pasa? Igual a hacer ejercicio, ¿verdad? Que hay que aprender a como a tener filtros, porque en la televisión hay cosas súper chivas, a como hay de cochinadillas, ¿verdad? Pendejadillas por toneladas. Entonces, la culpa no es la de la televisión, ¿verdad? Sino de cómo la gente se educa y cuáles son los patrones de consumo de entretenimiento que tienen las personas. Y mientras sigamos consumiendo tonteras, nos van a seguir dando tonteras. Y bueno, eso va a seguir siendo así. Igual a como hay buenos libros, hay libros pésimos, a como hay videojuegos interesantes, hay videojuegos pésimos. A como uno puede encontrar gente inteligente en redes sociales, puede encontrar, no sé, perfil mejor ni digo, me ahorro el comentario. Voy cerrando, chiquillos, para no hacer esto muy largo. En 1984, entonces, se nos quiere controlar, digamos, con restricciones, con dolor. En un mundo feliz, se nos quiere controlar con una sociedad, digamos, del placer y del adormecimiento por el placer. Curiosamente, si ustedes me preguntan a mí, a mi criterio, ambas conviven en el mundo actual, ¿verdad? Es decir, somos una distopía por dos lados, por más lados, ¿verdad? Es decir, no son excluyentes y las podemos ver reflejadas en la realidad, ¿verdad? Tanto lo que tememos como lo que amamos, pues logra manipularnos. Y bueno, dejo por aquí la comparación y los que quieran ver el video que pone por acá José Andrés también, pues invitados a hacerlo. Ahora bien, la película que vamos a ver es una distopía. Una distopía que tiene como este contexto que les decía antes en Inglaterra. En Inglaterra aparece Guy Fawkes, que es un tipo que, digámoslo así, como un terrorista que quiso pues volar el parlamento inglés allá en 1500 y resto. Y
pues bueno, se volvió como un símbolo de perderle miedo al gobierno, ¿verdad? Como de el tipo que, como que no le importa, digamos, sacrificarse por una causa, ¿verdad? Entonces, es una peli que como que se vale de un antecedente histórico para contar un tema de lucha por la libertad. Entonces, pues bueno, quiero darles algunas ideas sobre la película. Nosotros ya no nos volvemos a ver, hoy es la última clase. Yo tengo que mandarles un correo sobre la evaluación, pero ya digamos que esta sería nuestra última sesión. Entonces, quiero que ustedes tengan estas ideas a la hora de que vean la peli para que tengan, digamos, algo de dónde agarrarse y hacer los comentarios y lo que les voy a pedir como asignaciones. Entonces, les cuento un poco, es esta película, ¿verdad? Ya la vimos, V de Venganza, una peli que se ambienta en una Inglaterra futurista, en un gobierno totalitario, ¿verdad? Es una película donde ustedes van a ver que se limitan las artes, que se limitan las libertades individuales, como la orientación sexual, como el credo religioso, como la organización política. Es una sociedad muy controlada, con una censura excesiva, ¿verdad? No se puede decir mucho, no se puede criticar mucho. Hay un nacionalismo exacerbado, un fervoroso, ¿verdad? Y un fundamentalismo religioso. Esta triada, estas tres cosas, digamos que son la receta de todos los regímenes totalitarios. Dígase los regímenes comunistas, dígase los regímenes fascistas, todos los regímenes despóticos por lo general se agarran de la censura, del nacionalismo y de la religión. Bueno, eso tristemente es así. Van a encontrar una ciudadanía con miedo en la película, con mucho dolor, ¿verdad? Los violentan mucho y con una indignación reprimida, ¿verdad? Que llevan ya bastante rato llevando palo. Van a encontrar también la idea de que al perder el miedo a la muerte, se le pierde el miedo al gobierno, ¿verdad? Esto es como decir ya no hay nada más que perder. Entonces, no tengo nada más que perder que la vida. Entonces, pues bueno, digamos que el control por el miedo deja de tener efecto cuando la gente deja de tener miedo. En relación con esto, aparece una idea, yo se los mandaba al grupo de Telegram una frase, una escena de la película donde el personaje, digamos, sube, ¿verdad? El enmascarado, y los policías le disparan y le dicen, hey, ¿por qué no te morís, verdad? ¿Por qué no te mueres? Entonces, él, para mí es uno de los mejores diálogos de la película, le dice como, debajo de esta máscara, Mr. Creedy, hay una idea, y las ideas son a prueba de balas. Esa frase, digamos, esa idea que encierra la frase, está, digamos, en varios momentos de la película. Hacia el final, la personaje, digamos, Ivy, señala que bueno, que no se pueden abrazar las ideas, y ella quiere abrazar a V, ¿verdad? El personaje muere, ¿verdad? No es un secreto que haya que guardar en la peli, el personaje muere, pero sus ideas permanecen, más bien se multiplican, pero ella lo quería a él. Las ideas y la persona, no solo las ideas. Esto es interesante, como hablábamos de Platón y del mundo de las ideas y todo esto de los sueños. Es como una idea también muy psicológica, es como la lucha por la libertad, las ideas de que el ser humano tiene que luchar por su libertad, están desde el mundo antiguo, ¿verdad? Y pasan por toda la historia de la humanidad y siguen siendo vigentes. Esas ideas, esa lucha de los seres humanos por la libertad no se va a agotar, porque los seres humanos, por definición, son libres. Y eso es lo que hace que sean sujetos éticos, dicho sea de paso. Si no fuéramos libres, no tendríamos que preocuparnos por la ética, ¿verdad? Seríamos como un robotcillo. Entonces, es una idea que a mí me parece que da para mucho en la película. Es también un arco histórico. Les decía, esto se agarra de la figura de Guy Fawkes esto es un enlace también aquí por si quieren revisar más información sobre este chavalo, que la máscara, digamos, ahora se conoce mucho por el tema de Anonymous, pero es una máscara, digamos, que ya existía y tenía otro referente que en la película se aprovecha, y bueno, a partir de la película cobra como
como que se ya no lo dije, resignifica, ¿verdad? Cobra otro significado ya más, digamos, de lucha contra los gobiernos. Que era el resultado original, pero bueno, como que se potenció, mejor dicho. Entonces, es curioso que Anonymous tome, digamos, esta máscara y ahora, si ustedes van como a alguna marcha o alguna protesta, por lo general anda alguien ahí con la máscara de U, ¿verdad? Con esta máscara. Yo no tengo máscara. Si alguno de ustedes quiere donarme una, yo la acepto. Me la mandan ahí al TEC de San Carlos. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, chiquillos, esto es una historia que se repite, ¿verdad? Es la historia de un tipo que lucha contra el sistema, que muchos años después esa idea revive, muchas veces después es la misma historia de la lucha por la libertad. Hay películas que llevan incluso esos títulos, ¿verdad? La lucha por la libertad, ¿no? ¿Cómo es? Sí, bueno, hay varias películas cuyo motivo es ese, digamos, la libertad de gente que está en la cárcel y sale, de gente que, en fin, que tiene, digamos, una misión de ser libre, ¿verdad? Y de ayudar a los demás y de luchar contra un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras ideas ahí, yo pues obviamente no agoto la película, hay otras ideas, por ejemplo, a mí me gusta la casa de V. Si ustedes ven la casa de V es como un museo, ¿verdad? De todo lo que no se permitía en la sociedad, pues él va como, por decirlo así, formando su lugar seguro con cosillas que le gustan. También aparece en la película otra película que se llama El Conde de Montecristo. Si no la han visto, se las recomiendo. Es una película también basada en un libro cuyo tema es como la venganza. Entonces también esta es una película de venganza y tiene un paralelismo con la película porque en El Conde de Montecristo el personaje principal quiere vengarse, pero quiere vengarse, digamos, de un tipo que le robó la novia, entre otras cosas. Y al final mueren. Y lo que le importa es la venganza. Entonces, en un momento, Ivy también le dice a V que le da pena el personaje porque estaba más enfocado en la venganza que en el amor. Y es un poco lo que pasa en la peli, ¿verdad? Al final V lo que quería era venganza. Y bueno, lo dejo por aquí. Aquí en esta peli también hay un contexto con la música, ¿verdad? Él utiliza la música de Tchaikovsky, basada también en la revolución rusa. Y bueno, hay música, digámoslo así, revolucionaria. Ese comentario no lo puse, debería agregarlo, ¿verdad? Bueno, se los comento, pero tomaré nota. La música también es política, ¿verdad? Vimos en otras pelis, en otros contextos, que la música es muy, muy útil como recurso, ¿verdad? Para la historia, para acompañar ciertos momentos, etcétera. Pero bueno, también es un recurso político y dicho sea de paso, dentro de las censuras se tiende a censurar muchas veces la música, ¿verdad? Esto es un paréntesis ya, y ya cierro. Curiosamente, la Iglesia Católica, por ejemplo, censuraba ciertas tonalidades, porque eran armonías como, por decirlo así, como poco sagradas, ¿verdad? Como que invitaban a desviarse de los caminos del Señor. Y bueno, y si no me creen, busquen. Entonces, lo dejo por aquí, chiquillos. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo. Esto es para mí una excelente película con la actuación de Hugo Weaving como Uwe y Natalie Portman como Ivy. Y pues bueno, la verdad para mí, uno debería ver esta peli. Si no la ve en el cole, debería verla en la U porque se le puede sacar muchísimo. Y ahora que estamos en esos contextos de guerra y de políticos que, pues bueno, que hacen de las suyas, y uno dice como, al final los que salen perdiendo son las personas, ¿verdad? Pero bueno, la peli puede ayudar a pensar también el tema del control y el poder y todo esto que está pasando. Pues bueno, es mi propuesta, digamos, cinéfila, para que ustedes la vean. Aquí está el enlace a la peli, ¿verdad? Por acá la encuentran. Y para ya terminar. Esta semana entonces tenemos asignación doble. Como ya cortamos aquí, falta una semana, dice uno. Me gustaría
que trabajen a nivel individual con un formulario y a nivel, digamos, de realimentación interactivo con un foro en el TEC Digital. El formulario son 2 preguntitas sencillas, no duran mucho. El foro es lo que hicieron la semana pasada, igual, un comentario sobre la película con 2 temas filosóficos y al menos una respuesta a uno de los comentarios de los compañeros, compañeras. Tienen una semana para completar el formulario y una semana para participar en el foro. Y eso es lo que tenía para hoy, chiquillos. No sé si hay alguna pregunta, un comentario, quejas. Pero bueno, los dejo para que vean la película. Espero que la disfruten y que le puedan sacar bastante. Y pues de mi parte sería eso. Jordan, adelante. Sí, buenas, profe. Una pregunta. Para la otra semana, usted nos mandaría las indicaciones de lo que tendremos que hacer y todo. La otra semana ya no hay clases. No, ya está aquí. Aquí terminamos, sí. Lo que les mandaría sería el enlace a la evaluación del curso. Recuerden, Okay. yo no sé si, bueno, lo explico de nuevo para que no crean cómo es que yo no les quiero dar la tercera clase. Lo que pasa es que estos cursos son cursos de 10 horas. Por lo general se dividen en 2.5 horas por semana. Si ustedes ven los videos, verán que tenemos clases como de 2 horas por semana, quizás esta sea un poquito menos. Pero yo cuento también el tiempo de las películas y estimo, digamos, lo que ustedes duran en el foro y en los formularios. Entonces, si tengo ya una cuarta clase, ya me paso como a 14, 15 horas y no me sirve, porque después ustedes se quejan y dicen, el profesor nos explotación estudiantil, una cosa así, ¿verdad? Entonces, creo que con esas 3 pelis ustedes tienen una introducción a la filosofía a través del cine. Quedan otros temas por ahí. En el TEC Digital ustedes tienen el programa del curso. Yo ahí les recomiendo otro montón de pelis que se han analizado y que tienen también vínculo con la filosofía. Hay literatura, ¿verdad? En la bibliografía. En el Telegram les pasé más películas y otras imágenes como para invitarlos a seguir viendo pelis. Pero no quiero como abusarme del tiempo de ustedes. Entonces, esa es la razón. Si ustedes me preguntan, yo incluso tengo la clase 4 lista. Pero bueno, creo que lo justo es dejarlo aquí por el tiempo, porque ustedes ya en medio semestre ahorita tienen que hacer exámenes, etcétera, etcétera. Yo lo dejaría hasta acá, ¿está bien? Para no abusar del tiempo de ustedes. Y bueno, un poquito como para solventar también eso, en esta clase entonces les pido 2 asignaciones, el formulario y el foro. Yo creo que en el foro, estaba leyendo antes el otro foro, realmente a mí me gusta mucho cómo ustedes interactúan entre ustedes. El formulario es más como para yo sacarme el clavo si entendieron 2, 3 cosas, ¿verdad? Pero el foro es, creo yo, más rico para ustedes, ¿verdad? En tanto tienen mayor realimentación. Pero bueno, es eso. O sea, yo realmente quedo contento con estas 3 clases, ¿verdad? Y pues lo dejo por acá, chiquillos. Si hubiera alguna otra pregunta. No. Vean, también van a ver ahí en el TEC Digital, en la parte de evaluaciones. Yo tengo que pasarles las notas, digamos, del formulario 1, formulario 2, y el foro 1 y el foro 2. El foro de semana 2 y semana 3, más precisamente. Denme chance a la otra semana, porque tengo que pasar esas notas y bueno, hoy tenían que terminar hasta hoy tenían tiempo del primer foro, tengo que darles toda la semana para el otro foro, entonces tengo que esperar hasta de mañana en 8 para que cierre entonces y ponerle las notas ahí. Igual, si alguien tuviera alguna duda con la nota, pues digo, me escribe por el Telegram o por el correo, ¿verdad? O por el TEC Digital, como gusten. Estos cursos no tienen una nota, digamos, escalonada, es o pasó o no, ¿verdad? Aprobado o reprobado. Para aprobar, ustedes tienen que cumplir con todas las asignaciones. Entonces, yo por temas de TEC Digital le pongo a cada asignación que vale 25%, pero tienen que hacerlas todas. Entonces, si no hacen una, aunque en el TEC Digital aparece que tienen un 75, van a reprobar, porque todas son obligatorias. Entonces, no las dejen pasar, ¿verdad? Eso, entonces, tienen que hacer 4 asignaciones, 2 formularios y 2 foros. Si no hicieron uno, lo lamento, chiquillos, pero el reglamento sí lo exige, ¿verdad? Entonces, eso
espero que no fallen en eso porque es una lástima, ¿verdad? Y bueno, denme chance la otra semana para tenerle todas las notas ahí ya listas porque pues ocupo tiempo para que ustedes completen este segundo foro y para yo pasar lo que ya hicieron. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, chiquillos, bueno, de mi parte, un gusto y disculpen mis malos chistes. Y pues bueno, ahí les mandé otras películas por el grupo de Telegram recomendadas y también como unas listas de películas por director. También, la mayoría son buenas pelis. Entonces, pues, espero que sigan, digamos, con el ánimo de ver películas y pensarlas ahí un poquito filosóficamente. Y pues bueno, eso sería todo, chiquillos, de mi parte. Que pasen una linda tarde-noche, ya casi. Gracias, profe. Muchísimas Muchas gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Con mucho Hasta gusto. luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego. Profe, ¿usted no podría reenviar la lista de películas? Es porque hasta ahorita me puede meter el grupo de Telegram, entonces... Pero mira, yo creo que vos ingresás a donde dice archivos y ahí están los archivos. Revisáis cualquier cosa, si no yo los mando otra vez, pero... Oh, ok, perfecto. Entra ahí donde dice media. Bueno, o sea, miembros media o archivos. No, archivos no, media. Ahí aparece como algunas pelis. Son como 9 pelis. No, como 8 pelis. Ok. Sí, perfecto. Y Sí, no, muchísimas gracias, profe. Excelente el curso. Ah, con mucho gusto. Qué bueno que les gustó. Pero a mí también conocí muchas películas que yo no soy casi a ver, entonces, interesante. Son un universo las pelis, hay que, como todo, hay pelis que son malísimas, pero hay pelis que uno dice, una joyita, ¿verdad? Entonces, sí, la vida es muy corta para ver malas películas, hay que ver las mejores. Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, chiquillos, pura vida, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Profe, vea, una última cosa, vea, a mí me gusta bastante leer y me gusta leer, he tratado de leer un poquito de filosofía y ahorita ahí he agarrado un par de libros que usted ha dicho y un par de autores y busqué Spinoza, pero no sé qué leer de él y además supongo que tiene que ser bastante denso, pero era para pedirle una recomendación. Sí, ok, vea, Spinoza sí es muy enredado. Hay varios libros de Spinoza, vamos a ver. Todos son buenísimos en el sentido de que tienen mucha calidad filosófica, pero hay que sentarse con mucha paciencia. Si usted me manda un correo al TEC Digital, yo le puedo mandar algunos materiales de Spinoza, como para que lea, digamos, bien informado. Hay uno muy interesante que se llama como Spinoza para principiantes, que lo explica muy bien, ¿verdad? Es una colección que hay para principiantes y está muy bien hecho porque son personas especialistas que tienen buenos dibujantes, entonces les queda muy bien como lo que hablábamos de los conceptos imágenes, entonces hacen dibujillos de Spinoza muy, muy valiosos. Yo lo tengo, yo se lo mando con todo gusto. Y recomendaciones, bueno, vamos a ver, el libro madre, digámoslo así, la obra cumbre de Spinoza se llama Ética demostrada según el orden geométrico, pero es un enredo que hay que llevar un curso para entenderlo. Entonces, digamos que podrías buscar como mucha información en la red, como para poder asimilarlo, porque está hecho como un libro de matemática, de geometría. Como el Capital. Okay. Sí, es por la forma, porque está hecho, digamos, con proposiciones, con axiomas, como si fuera un libro de geometría, ¿verdad? Entonces, como que hay que devolverse mucho porque dice, en la primera parte, en la proposición 1, se definió que era esto y eso lo saca 2 partes después. Entonces, es un libro como que uno va para atrás y para adelante. Es un libro es como un manual de ética. Entonces hay que ir para atrás y para adelante porque es una joya realmente. Es como un libro realmente muy difícil de pensarlo. Es como un engranaje muy, muy bien hecho. Pero hay otros que no son en esa forma, que son más de prosa. Por ejemplo, uno que se llama Tratado Teológico Político. Es muy conocido, es muy trabajado, porque lo que dice es religión y política son la misma cosa. Ese, digamos, que no es tan enredado y es un gran texto para entender, digamos, la religión y la política. Hay varios, entonces, mándame un correo y yo te paso material, si crees.
Ok, pura vida, pero me voy a mandarle un correo entonces. Muchas gracias. Mucho gusto, Eric, por ahí, que estés bien. Demasiado bueno el curso. Pura vida. Tanis.